Piedra Santa, nuestro patrocinador en el pasado presente de Tangente, anuncia su concurso Cuéntame tu cuento. En él, este proyecto en el que niños y niñas van a aprender las técnicas básicas de escritura, de ilustración, se les guía para escribir y para publicar su primer libro. Tendrán la oportunidad de experimentar el proceso editorial desde la firma del contrato, la autoría, la edición, el diseño, la impresión y hasta la exposición y venta de sus obras en Filwa. Las inscripciones cierran el 16 de abril y tiene un costo de 325 quetzales. Para más información visiten, por favor, www.piedrasanta.com o llamen al teléfono 5966 1372. Hola, bienvenidos a Tangente en su edición cultural. Le vamos a seguir llamando cultural, pero esto tiene además un elemento adicional que es el tangente de historia, porque somos gente de palabras y este es el tercer episodio ya en el que vamos a continuar abordando la historia de Guatemala. Siguiendo un poco, inspirados un poco en esa frase de Alberto Torres Rivas que hemos encontrado en Los Caminos de Nuestra Historia, esta investigación magnífica de la que hablamos, esta compilación de investigaciones, vamos a decir, de la que hablamos en el episodio anterior, donde Alberto dice con claridad que Guatemala debe ser uno de los países del continente que peor conoce su historia y estamos tratando de hacer una pequeña contribución a que esto cambie, al menos para generar entusiasmos en torno a la riqueza y cuán apasionante es nuestra historia. Si somos capaces por lo menos de generar esos entusiasmos para acercarse a las lecturas, para leer más, para meter las narices en nuestro pasado, yo creo que nos vamos a haber dado por bien servidos. Una pequeña precaución solo para que recuerden, digamos, la continuidad con el episodio anterior. Uno de nuestros elementos claves de nuestra declaración de principios original es que la historia de Guatemala tiende a verse, sí, digamos, tiene un pasado antes de 1524, un pasado rico, etcétera, etcétera, pero si ustedes van a los textos directamente, sobre todo a las grandes compilaciones de la historia de Guatemala, hay una necesidad como de llevar esos periodos de nuestra historia de manera acelerada para finalmente llegar a 1524 con la invasión y la conquista y la posterior colonia, como si nuestra historia comenzara ahí y como si no tuviéramos más de 2000 años de riquísima historia antes de la llegada de los europeos al continente. Así que para seguir para ser rigurosos y consistentes con esa declaración de principios que hicimos al inicio, hoy nos acompaña Javier Estrada, arqueólogo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Arnoldo. Un gran gusto estar aquí con ustedes. A Luis, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí en este programa tan importante que pues es un esfuerzo que yo valoro mucho porque hay mucha investigación en diferentes partes de Guatemala, pero muchas veces se queda en textos especializados, en artículos, en reuniones de profesionales donde se intercambia la información entre los especialistas, ¿verdad? Y están esos compendios buenísimos que ya mencionaste ahorita, pero platicarlo es algo que me entusiasma mucho. Qué bueno, ¿verdad? Y estoy seguro que tu entusiasmo se va a contagiar. Y Luis Méndez Salinas, a quien ustedes ya conocen, arqueólogo, escritor, editor, librero y platicador de lo que sea, donde sea. ¿Qué se dice? Un hablador. Un habladorazo. No, pues una gran alegría que esta serie, El Pasado Presente, tenga ya su tercer episodio, como si nada, y me alegra muchísimo que esté Javier aquí con nosotros hoy porque me parece importante reivindicar el presente y el futuro, creo yo, de la arqueología en este país, un país que no deja de sorprendernos con nuevas evidencias, nuevos hallazgos, nuevas tecnologías, nuevos relatos sobre nuestro pasado. Y además, para que hablemos de periodos y de regiones que siempre suelen quedar un poquito en los márgenes, ¿verdad? En la periferia del gran discurso académico sobre la arqueología mesoamericana y en el caso puntual que nos ocupa de Guatemala. Así que muy contentos y pues bienvenidos a este tercer episodio. A este tercer episodio de Pasado Presente.
dedicado a la historia y que de verdad me parece que ya llevar adelante un tercer episodio es ya un compromiso. Ya demostramos claramente que no estábamos hablando babosadas. Si ustedes recuerdan bien, el último episodio cubrimos, digamos, los orígenes de las poblaciones de este territorio, de dónde venían, hace cuánto más o menos estamos hablando que hay registros de los primeros pobladores. Y eso nos llevó directamente a la aparición de los primeros síntomas culturales, de las primeras evidencias de organización social, y eventualmente llegamos a cubrir a lo que entendemos es la primera gran civilización presente en este territorio, que es la civilización olmeca. Y comenzamos a intuir, me parece a mí, a partir de esa conversación inicial, lo que ya sería la cultura y la civilización maya que vendrían después. Y esta es la primera pregunta que les quiero lanzar. Lo hicimos a modo de chiste, digamos, visto desde fuera y a la distancia de miles de años, cuando vos te planteás una transición cultural, casi parece, lo decíamos en el episodio anterior, una especie de obra de teatro, donde se abre el telón, primer acto los olmecas, se cierra el telón, se abre el telón, segundo acto los mayas, como si detrás de unos vinieran los otros y como si las transiciones culturales, civilizatorias, etcétera, fueran así, digamos, tan claramente marcadas. Así que la primera pregunta, que tiene pequeñas subpreguntas, pequeñitas preguntas, si ustedes me permiten, es ¿en qué momento podemos comenzar a hablar de lo maya? La primera pregunta derivada de esta es si esa pregunta es válida. Si podemos hablar de un capítulo olmeca y de un capítulo maya. ¿Qué es lo singularmente maya? Sería la segunda pregunta. ¿Cuándo comenzamos a verlo como singularmente maya? Y si existió tal cosa como una transición maya-olmeca y cómo y dónde se dio. Sé que son un montón de preguntas, pero creo que pueden abrir la conversación. Sin duda. Bueno, tal vez empezaría por hablar sobre la transición, la posible transición, porque yo no opinaría que es una transición, sino una interacción. Por supuesto que hay muchos estilos escultóricos, religiosos, quizá lingüísticos, que ahorita han desaparecido un poco del registro, pero esa transición de la que se ha hablado mucho de los olmecas es para mí bastante cuestionable. Para empezar, los olmecas sin duda estuvieron en diferentes partes, podemos decir que estuvieron en toda Mesoamérica. Hablar de poblaciones en la costa sur, como se ha hablado mucho tiempo, es muy, muy arriesgado. Sí hay ejemplos escultóricos, hay piezas, hay artefactos. ¿A qué te referís con hablar de poblaciones? Es muy arriesgado. Poblaciones, me refiero a poblaciones completas, étnicamente olmecas, viviendo en la costa. No parece. O sea, procedentes de la costa del Golfo de Veracruz, de Tabasco. Un grupo de viajeros. Un grupo de viajeros que haya viajado toda la población es arriesgado. Es más bien poblaciones autóctonas que adoptan. Así parece, correcto. Los contenidos culturales, digamos. Y ahí podríamos replantear la pregunta y sería más bien qué es lo olmeca propiamente, porque podemos hablar de olmecas étnicamente, pueblos olmecas que sin duda vivían en la costa del Golfo. Podemos hablar de arte olmeca que se rompe un poco los espacios geográficos, un poco bastante, digamos, en realidad, porque llega hasta El Salvador, hay evidencias contundentes de arte olmeca. Ya cuando estamos hablando... Sí que eran contundentes porque te estás refiriendo a las cabezotas, ¿no? No, yo me estoy refiriendo a bajorrelieves. Arte rupestre, por ejemplo, hay cerca de Chalchuapa. Bueno, y regresando un poco a la costa sur de Guatemala, eso es un tema que fue muy polémico muchos años, ¿verdad? Y ahí vamos a ver también un poco de qué es lo maya, porque la población costeña parece ser muy, muy amplia. ¿Cómo se va haciendo maya? Parecen ser los estilos escultóricos, sería la evidencia más fuerte, más contundente. Cómo se va adoptando convenciones y estilos escultóricos. Ahora, lingüísticamente, como decimos, es complicado. Ahora, arte olmeca sí se ha encontrado en la costa sur de Guatemala. Hay ejemplos, por ejemplo, en El Sitio, en San Marcos, en la costa sur. Hay algunos artefactos de jade que tienen
estilos propiamente olmecas. Eso puede ser que hayan habido viajeros, artistas que sin duda estaban interesados en las fuentes de jade del Motagua y viajaban por diferentes rutas de toda Mesoamérica, eran grandes conocedores del territorio. Y regresando a lo polémico que te comentaba, mucho tiempo en la democracia se propuso que los barrigones eran previos a la civilización olmeca y que era como el origen. De hecho, hasta hace poco había un rótulo en la entrada de la democracia que decía cuna de la cultura olmeca. Ahora está ya con los nuevos estudios, nuevos hallazgos que se han hecho en diferentes partes de Mesoamérica, claramente comprobado que no es un arte olmeca el de los barrigones de la democracia. Y ni siquiera es antes de los olmecas, esto es ya preclásico tardío, o sea, unos 200, 300 años después de la caída de la venta, o sea que es posterior. Que si es maya o no es maya, podemos empezar a hablar de un estilo maya, porque el estilo escultórico de los barrigones sí es muy común en el área maya. Entonces ahí creo que se responden algunas preguntas, pero no sé si... Si ustedes como yo son gente que ama a los chuchos, a los perros, a los peludos, no puedo dejar de recomendarles Pimovendam o Pragma. Estos son medicamentos de Brauer excelentes para perros que tienen problemas cardíacos. Por favor, no se olviden de preguntarle a su veterinario por estos medicamentos que tienen un precio muy competitivo y que ayudarán a sus cachorritos, a sus perritos a estar bien, a estar sanos. Yo antes de aportar precisamente esto que mencionas, Javier, de cómo la iconografía en estas épocas tan tempranas es como nuestra principal fuente de información más allá de lo cotidiano, de los objetos de uso diario. Aquí tenemos un montón de información, sobre todo de símbolos, ¿verdad? Y de relatos. Y quizá es interesante tener en cuenta la iconografía como marcador identitario, por eso mismo, porque atrás de un símbolo que está tallado en piedra hay un desarrollo narrativo y un desarrollo simbólico de pensamiento y de comunicación bastante previo, que ha cristalizado de alguna manera y que se fija en la piedra y sirve para un montón de usos sociales, ¿verdad? Desde la cohesión ideológica hasta, pues sí, pensar en cómo se arraiga una población a un territorio. Pero antes de ahondar en eso, quisiera situarnos en las arenas movedizas en las que estamos, ¿verdad? ¿Por qué? A nivel conceptual es bien difícil hablar de estas edades, digamos, remotas, porque estamos abarcando con un solo concepto, por ejemplo, el preclásico temprano, un rango temporal súper abierto, donde suceden un montón de cosas en un montón de territorios. En términos de la cronología siempre es difícil hablar con certeza de esto sucede en este año y muchas veces eso es lo que quisiéramos desde el presente, ¿no? Saber en el año 323, en agosto del 323 sucedió tal cosa, es difícil situarlo. Y en segundo lugar, cuando hablamos de temas que tienen que ver con la afiliación étnica y con las características hasta biológicas de una población, hasta hace muy poco tiempo no teníamos mucha manera de entrar a analizar eso. Y justo antes de abrir los micrófonos estábamos hablando de técnicas pues relativamente recientes como los estudios osteológicos, ¿verdad? Dientes, huesos que se han encontrado que nos permiten encontrar una información que hace 50, 60 años no podíamos ni imaginar. Entonces, estamos hablando de periodos que seguramente su interpretación aún no es completa y que lo que tenemos al día de hoy sí, seguramente va a cambiar. Para empezar, digamos, a entrarle al tema y a la región, situémonos en la costa sur, la costa del Pacífico de Guatemala, que es un territorio muy peculiar porque tiene un montón de elementos deseables para las poblaciones del preclásico medio como para las poblaciones de hoy. Características topográficas que la hacen inmejorable para desplazarte, ¿verdad? Por ahí pasa la gran carretera que atraviesa de este a oeste el país y en buena medida ese fue uno de los usos que tuvo esta región, un traslado sin mayores accidentes geográficos que sortear. Podés desplazarte muy cómodamente, vamos a decirlo. En segundo lugar, la enorme riqueza de materia prima, de cosas importantes, por ejemplo, los recursos hídricos, la enorme
el enorme potencial agrícola que tiene esta tierra también, y que nos permite desplazarnos a través de la boca costa, a las entradas de distintos valles, que nos van a dar un montón de elementos importantes para el comercio, para la vida cotidiana, para la alimentación seguramente, en una región bien amplia. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esas circunstancias? Lo que decís vos, interacción de un grupo bastante amplio de gente que está situado en un montón de territorios acotados, pero que tienen comunicación. Amplio y probablemente diverso. Diversidad. Y justamente esa diversidad es la que muchas veces vemos en el registro arqueológico, es decir, en un mismo pozo ves cerámica con elementos formales, digamos, con pastas, incluso con formas de cerámicas y decoración absolutamente locales, con un objeto traído de miles de kilómetros o cientos de kilómetros después de fuera, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar que en efecto esta interacción entre estilos escultóricos que se ve en sitios como Tacalica-Baj es un reflejo de la interacción social amplia y diversa que está sucediendo en esos momentos. Ya que lo mencionaste, podemos entrar por esa puerta, y sobre todo porque me llama la atención esto que decías de esa, digamos, si es una especie de precaución que nos estás haciendo ante los entusiasmos turísticos que nos pueden generar ciertos sitios arqueológicos, en el sentido de que, miren, aquí encontraron esto, presumen que es anterior a la cultura olmeca, y en consecuencia, turísticamente lo vamos a vender como la cuna de la civilización olmeca, y no hay rigor. Correcto. En absoluto, en esa promoción turística. Y puede confundir, digamos, y le hace un flaco favor a la ciencia. Ya verán ustedes por qué estamos haciendo este pequeñísimo preámbulo antes de entrar al tema de Tacalica-Baj. Tacalica-Baj se nos ha explicado, digamos, como una especie de, al inicio como una especie de lasaña cultural, de capa sobre capa, pero también como el sitio en donde parece ser evidente la transición olmeca-maya. ¿Esto es así? Es interesante porque, bueno, ahorita estamos hablando de escultura, porque de cerámica no es tan contundente la evidencia de que, por ejemplo, el arte olmeca haya estado presente en Tacalica-Baj. Habrán un par de piezas, pero casi todo se resume en las evidencias de esculturas, de estilos escultóricos. Y en Tacalica-Baj, por ejemplo, sí, hay bastantes ejemplos de escultura que es claramente de filiación olmeca, pero también hay otros sitios en la costa sur que tienen estos estilos. Por ejemplo, en Chiapas está el sitio de Izapa, que también tiene algunos elementos escultóricos que son podríamos trazarlos hasta la costa del Golfo. Y como ya mencionó Luis, también hay grupos mayas que van a la costa del Golfo, ¿verdad? Hay algunos estilos escultóricos que parecen ser costeños o del altiplano que fueron reproducidos en la costa del Golfo. Pero lo más interesante de todo esto es que hay varios sitios que sí tienen arte olmeca en la costa sur. Regresando al tema de la democracia, se habló todo esto de que eran antecesores los barrigones y de que era la cuna de la civilización olmeca, que por supuesto está equivocado. Pero hace poco tiempo más bien, algunas investigaciones recientes de Héctor Mejía encontraron en el sitio de Reynosa, que es ahí en Ceiba Amelia, muy cerca de la democracia, un par de kilómetros, una escultura que en efecto esa sí es de estilo olmeca. Esa sí tiene este reptil felino, una criatura mitológica que en efecto sí es de características olmecas. Entonces eso viene a añadirle más discusión a lo que estamos hablando, de que si habían o no olmecas. Seguro habían artistas, escultores, comerciantes principalmente, y como comenta Luis, la costa sur es un buen punto de partida porque es un territorio, digamos que estrecho, pero prolongado, es largo, es un corredor que tiene diferentes entradas hacia el altiplano y se prolonga hasta Chiapas, hasta casi llegando hasta Oaxaca. Entonces es un camino bastante seguro, como dice Luis, de transición. Es fácil moverse sin atravesar barrancos o montañas, volcanes que abundan en el altiplano. En la Boca Costa
son las entradas y la planicie costera es una de las rutas principales para el movimiento de todas estas ideas, comerciantes, estilos, ideologías, religión, posiblemente idiomas. Pero hay que ser cuidadosos cuando hablamos de que sea una población completa olmeca que vive en la costa sur de Guatemala. Pienso que no. Entonces no hay, o por lo menos no hay evidencias de que haya habido transición de poblaciones, sustitución de una población por otra, invasión, violencia, etcétera. Entonces lo que estamos viendo es una lenta transición cultural que está manifiesta en estilos escultóricos, pero detrás de la cual lo que vemos es una transición ideológica, religiosa, del olmeca digamos, como cultura predominante hacia lo maya, que se convertirá en la región en cultura plenamente predominante, ¿no? Sí, y es que el horizonte olmeca una vez colapsa la venta, alrededor del año 400 antes de la era común, realmente sí dejan de aparecer estos estilos escultóricos, tanto en Guatemala como El Salvador, como en la costa del Golfo. Desaparece. Entonces podemos hablar que el olmeca realmente en Mesoamérica es bastante complejo, es un estilo escultórico, es un modelo, íconos, imágenes iconográficas, ¿verdad? Que repiten, son temas recurrentes, en realidad casi siempre motivos agrícolas, maíz, felinos, y hay otras esculturas que creo que es importante mencionar que también en investigaciones recientes se han identificado en otros sitios cercanos a Tacalicabaj, como San Julián y Casablanca, que también los ha investigado Héctor Mejía, y esos han aportado nuevas evidencias sobre lo que es el arte olmeca. Propiamente, no estamos hablando del pueblo olmeca, sino del arte olmeca. Hay otros sitios en San Marcos, por ejemplo, en este que te comenté, se llama El Sitio, así se llama el sitio. Ahí se encontró una chuela de serpentina o de piedra verde que tiene un personaje olmeca del cual está brotando maíz en la cabeza. Esa la ha descrito ya Navarrete. Pero son artefactos y son esculturas, y entonces son símbolos. Ahora, si quisiéramos hablar de una población, necesitaríamos adentrarnos en la cerámica, ver formas cerámicas, estilos, pues patrón de asentamiento, algo más contundente para hablar que una población olmeca estaba presente en la costa y no solo los artistas o comerciantes, como es lo que opinaría yo. Claro, y un elemento también del que carecemos, digamos, en este momento es de las evidencias óseas, ¿verdad? Son muy pocos los huesos, los entierros, los restos humanos que se han encontrado de épocas tan recientes. Entonces, que nos permitirían quizá entender un poco mejor esos elementos que les mencionaba al principio, dietas, lugares de procedencia, en fin, otro tipo de cosas. Pero una cosa importante que quería mencionar es que, cabal, estamos situados ahora en el preclásico medio, nos referimos con este término a un periodo más o menos de unos 500 años, entre el 900 y el 400, antes de la era común. Está bonito. Antes de Cristo se decía antes, pero no, antes de la era común. Perdón la pequeña paréntesis, la disputa, de acuerdo lo que querrás, pero de todos modos sigue siendo antes de Cristo, en el sentido de que el origen del término es ese. Sí, la explicación es la misma. misma. Nos hacemos unas bolas con resignificaciones posteriores cuando de todos modos estamos diciendo lo mismo, o sea... Sí. Pero yo creo que son términos que hay que ir cambiando, además, como lo que hablaron en el episodio anterior, muy interesante, porque esos términos son ambiguos, preclásico, clásico, posclásico, y han estado... Claro, pero cuando te pregunten a qué te referís si viene un extraterrestre y te pregunta ¿a qué te referís con era común? Ah, después de Cristo. Es decir, es bien difícil deshacerse del... Pues sí, poco a poco va a ir cambiando los términos, los conceptos, hay que analizarlos, Pero hay que cambiar entonces la cuestionarlos. propia medición del tiempo, porque en la manera en cómo medimos el tiempo en Occidente y que terminó dominando el resto del planeta, cuando te pregunten, ¿y la explicación original de eso cuál es? Porque en el año 0 nació un señor a partir del cual empezamos a medir el tiempo de adelante para atrás. Sí, pero no te perdas. Y es que creo que hay mucha gente que se apega al calendario. Y entonces el calendario pues sí tiene implicaciones pues digamos globales. Ahora, bueno, la religión también, por supuesto, pero el calendario en este sentido creo que sí habría que abarcarlo desde ese enfoque de la era común, a pesar de que Cristo sea quien marque ese arranque. De acuerdo. Sí. Transdoc es la Feria de Empleo Permanente.
Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano disponible, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar estos servicios tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el tiempo contratado. Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrán cubrir los puestos desde gerencias hasta nivel operativo. Cualquier duda, por favor, escriba a contáctenos@transdoc.com o visite transdoc.com. Bueno, pues estamos situados en este rango de unos 500 años, en donde hay sitios francamente pues relevantes en términos, o sea, sí, en términos arqueológicos hemos podido recuperar una gran cantidad de información. Sitios emblemáticos que desgraciadamente en este momento ya no existen, que fueron destruidos por A o por B, como La Blanca, por ejemplo, en Ocós, en San Marcos. Es un sitio bien importante del Preclásico Medio, justo con todo este tipo de evidencias que mencionaba Javier, bien claras, digamos, en cuanto a el desarrollo de sociedades bien complejas, ¿verdad? Con un grado de organización importante y que fueron capaces de erigir pues monumentos, estructuras bastante grandes, ¿verdad? No me acuerdo cuánto medía la pirámide de La Blanca. Unos 26, 28 metros me parece. Una cosa importantísima para estos años. Cuando decís medía es que... Fue destruida para construir una carretera. Hace, ¿qué será? 60 años. Sí, vez. hay una foto de los 60 tal vez, antes de ser destruido, y es un montículo. ¿Y los que la destruyeron tenían idea de qué estaban destruyendo? Pienso que sí, pero seguramente no les importaba. En Caminal Judío, en tiempos de la construcción de la carretera Roosevelt, sí sabían claramente que se estaban cargando. Sí, es la misma historia, pero más intensa, porque Caminal Judío está en el corazón de la ciudad, ¿verdad? Entonces, sí, tristemente... El mapa original eran más de 200 montículos de Motley a principios del siglo XX y actualmente quedan 40 dispersos. Hay 10 en el parque arqueológico y los otros 30 dispersos en todos los alrededores. Así que, y hay otros sitios, perdón Luis, que como Piedra Parada, que también lo hizo pedazos la carretera que pasa por Santa Catarina Pinula hacia San José Pinula. Ese sitio era otro sitiazo del Preclásico Medio que todavía logró registrar Edwin Shook en los años 50, 60 y la carretera le pasó encima. Ahorita hay una gasolinera ahí, se hicieron algunos rescates en época reciente, pero realmente no documentaron todo lo que era el sitio, ya lo habían destruido completamente. Y así han corrido la misma suerte otros sitios en el Valle Central de Guatemala, que habían muchos sitios del Preclásico Medio, como Charcas, también lo destruyeron. Georgia, a la par de la Casa de Dios, me parece, allá arriba, carretera Barberena. Ese sitio también está siendo destruido. Un poco se ha conservado otro sitio importante que se llama Santa Isabel, por lo menos se ha conservado el área central. Otros sitios del Preclásico Medio que han sido destruidos son abundantes en el Valle Central de Guatemala y pues mientras más cerca de las áreas urbanas, más riesgo corren, ¿verdad? Claro. Canchón es otro sitio que... Y esta situación, digamos, de cómo el patrimonio arqueológico es un recurso no renovable. Una vez se rompe, se destruye algo, no hay manera de volverlo a rearmar, ¿verdad? Es bien complicado. Y por eso mismo, por la destrucción de muchos de los sitios importantes de épocas tempranas y de regiones como las que estamos hablando, que es la costa sur y el altiplano, que suelen tener arquitectura de barro, que es muy difícil conservar y que implica un montón de temas ahí que es difícil poder resolver. Casi toda esta evidencia es bien fragmentaria, ¿verdad? Y por eso es tan relevante contar con estudios serios, rigurosos, sistemáticos y de largo plazo en sitios, por ejemplo, como Tacalicabaj, que ha tenido la fortuna, y nosotros hemos tenido la fortuna de que su conservación pues, se ha dado y que ha permitido entender un lugar con mucho mayor detalle, que seguramente había sitios interesantísimos de la misma envergadura que desgraciadamente ya no tenemos. Y en el caso del Valle Central de Guatemala, quisiera que tuviéramos en mente el sitio Naranjo,
¿verdad? Importantísimo para el preclásico medio, justo con construcciones monumentales grandes, con áreas domésticas también que se pudo explorar justo antes del desarrollo inmobiliario del área en este momento, que es todo el Condado Naranjo. Todos estos condominios que están en Naranjo, pues están sobre el sitio preclásico medio quizá más importante o mejor conocido, por lo menos, del preclásico medio en el Valle Central de Guatemala. Vamos. ¿Más que Caminal Juyú? En el momento en el que Naranjo es más fuerte, que es precisamente en el preclásico medio, Caminal Juyú todavía ya tenía ocupación en distintas áreas, pero no había alcanzado la fuerza, el poder político, económico, la magnitud arquitectónica y de población que tuvo en años posteriores. Entonces, Naranjo en realidad es central para la población más temprana del Valle de Guatemala. Y Naranjo se puede llamar maya. Yo no lo sé, no me animaría a decirlo, pero digamos no tenemos, como en otros casos, evidencias que te llegan a decir, bueno, es que aquí había una ocupación olmeca o de este tipo, ¿verdad? Es el desarrollo de la población primigenia del valle, creo yo. Si la llamamos maya o no, ya es una cuestión como de conceptos. Por tipo de arquitectura, por lo que vos decías antes, Bueno, por estilo escultórico. Naranjo tiene un montón de características significativas que se comparten en todo este momento. En principio, los monumentos, que son bien importantes, son estelas lisas. ¿A qué nos referimos con estas estelas lisas? Hay en el Valle de Guatemala varias fuentes de basalto columnar. Este basalto, de manera natural, digamos, produce columnas, ¿verdad? Las canteras uno va a desprender estos pedazos de basalto y salen columnas verticales, así. Y ejemplo de eso se puede ver en el camino a Matitlán. Sí. Correcto. ¿Verdad? Hay una montaña así que está llena de basalto. Donde empieza el columnar. cañón de Palín. Justo. Exactamente, y que se ven las rayas, vamos a decir, que forma el basalto en esta configuración natural. Casi todas las estelas de Naranjo, que son bastantes, son de este tipo, son estelas lisas. ¿Cómo se interpreta la función de estas estelas? Seguramente marcadores que tienen que ver con astronomía, probablemente hayan estado también asociadas a algo que las haya recubierto, ¿verdad? Quizá hayan tenido pintura, algún elemento no decorativo, sino simbólico que no pudimos registrar porque pereció, era perecedero. Pero hay alineaciones largas de estelas lisas en Naranjo. Hay por lo menos 3 montículos grandes, ¿verdad? El montículo 1 es un montículo, no recuerdo la altura que tiene, pero se puede visitar, ahora está como parque, ¿verdad? Como un pequeño parquecito, rodeado de estos condominios, y hay una estela que es enigmática y que fue fotografiada incluso por Edward Maybridge en los años 70 del siglo XIX, que es una estela que tiene un agujero en el centro. Y se ha debatido mucho al respecto de la función de esa estela, del agujero, de cómo se relaciona el sitio, los montículos que fueron alineados en él, al Cerro Naranjo, que es uno de los cerros más altos que tiene el Valle de Guatemala. Entonces ahí hay un importante elemento seguramente ritual, como sitio de peregrinación, como sitio de celebraciones calendáricas. Se cree que una de las funciones de estas estelas también estaba asociada a los amaneceres, a la vista del sol, a la puesta del sol y al amanecer. Y desgraciadamente ahora tenemos pues un pálido reflejo de lo que fue ese sitio tan importante. Pero eso sí se podría determinar si hay una relación entre la estela y el sol, ¿no? Sí, posiblemente, como dice Luis, la estela 1 de Naranjo, que es la que tiene el agujero, probablemente marcaba, me parece que Luis, que estuvo participando en Naranjo, fueron con todo el equipo de investigaciones junto a Bárbara Arroyo a documentar la salida del sol, ¿verdad? No sé si es solsticio de invierno el que podría marcar, ¿verdad? La salida del sol en el solsticio de invierno, me parece que esa es la propuesta. Y fíjate, y hay una alineación importante entre el montículo 1, que es el montículo más alto. Desgraciadamente la arquitectura del montículo no se pudo determinar muy bien, pero entre el montículo, el Cerro Naranjo y un pequeño cerrito
que estaba a la par del montículo, de Piedra Pómez, ¿verdad? Que se genera ahí una línea. Y es muy probable que las estelas en su ubicación original hayan tenido esa relación. Claro, recordemos que durante todo el siglo XIX fue una finca que también fue susceptible de modificaciones y de traslados. Entonces, por eso es que muchas veces las interpretaciones siempre suelen decir, sugiere, son tentativas, ¿verdad? Claro. Yo les voy a decir una serie de elementos característicos y ustedes me dicen, vamos a ver si así podemos delinear y me perdonarán mi obsesión esquemática, lo singularmente maya. ¿Es la escritura? Con la forma que tienen los glifos que vemos en las estelas, sin duda. Ahí lo comenzamos a ver. ¿Y eso en el preclásico dónde se comienza a ver? En el preclásico, el sistema de escritura, del área que estamos hablando, que es el altiplano y la costa sur, es incipiente en el preclásico tardío, ¿verdad? Ya Luis comentaba el sitio del Portón, que tiene alguna de las lecturas más tempranas. Está el baúl, la estela 1, que tiene una fecha del año 36 de la era común. Ese combina los calendarios. Ya no voy a decir nada de eso. Porque este es interesante porque combina los calendarios. Primero tiene el número 12, me parece, 12 quijada o 12 diente. Y luego ya está la inscripción calendárica de cuenta larga, que más o menos da el año 36. Esos son algunos de los ejemplos más tempranos. Hay otras esculturas en Caminal Juyú que no se han descifrado completamente. Han habido intentos y aproximaciones. Muchas esculturas de Caminal Juyú están fragmentadas y entonces tampoco permiten hacer unas lecturas completas, pero la estela... Pero hay la estela 10, por ejemplo, es de la que tiene el texto más largo, me parece, de Caminal Juyú. Esa vale la pena echarle un ojo, revisarla. Pero es difícil establecer fechas. Han habido propuestas. Pero entonces la escritura sí es un rasgo singularmente maya. Yo pienso que sí. Y una cosa importante para amarrar con toda esta discusión que traemos es que esta escritura que típicamente vamos a ver en toda el área maya durante el periodo preclásico tardío y todo el clásico y posterior incluso, surge antes de surgir en las tierras bajas, que es, digamos, el nudo de las investigaciones y de los sitios monumentales. Antes de surgir ahí, que la estela más antigua, por ejemplo, fechada de Tikal es del año 292, si no estoy mal. En el Portón, en Salamá, Baja Verapaz, tenemos en el año 200. Y esta fecha del baúl que mencionaba Javier, que es del año 36. Entonces, un poco para responder la pregunta que tenías antes, ¿es típicamente maya esta población? Probablemente en estas poblaciones es donde se están gestando los elementos culturales, simbólicos, y a ver si no idiomáticos también, de lo maya. Iba a preguntar, después del idioma, sobre la astronomía y la observación de los astros, pero sospecho que eso es común a todas las sociedades agrícolas, ¿no? Que dependen de los ciclos y de su... Ese es otro elemento importante que mencionas. Por ejemplo, las columnas basálticas lisas que comenta Luis, en el sitio de Naranjo están orientadas 17, 21 grados siempre al este del norte, ¿verdad? Del norte magnético. Entonces se han hecho también interpretaciones que están orientadas hacia la constelación de Draco. Y parece ser... Takalik-Baj tiene esas mismas tiene las mismas orientaciones. Entonces, la plaza. Okay. Por ejemplo, donde está el altar, el que tiene los pies grabados, ¿verdad? Esa fila de esculturas de Takalik-Baj, donde están los pies grabados, no recuerdo el número de escultura, esa fila está orientada también a 21 grados. Pero eso también se observa, supongo, en las grandes ciudades, en La Venta y en Tabasco. En la costa del Golfo hay algunas orientaciones al norte. Por ejemplo, La Venta está orientado al norte, San Lorenzo también está orientado al norte, pero difiere un poco el ángulo. Ahora estos 17 a 21 grados que estamos hablando es muy común en el altiplano central de Guatemala. Por ejemplo, Naranjo es el mejor ejemplo porque fueron plenamente documentadas. ¿Y sabemos qué estaban buscando con esa orientación? Parece en conmemoración de ciclos calendáricos, alguna fecha importante, algún solsticio, algún equinoccio que hayan agregado... porque las columnas van al este de los montículos, siempre parecen la salida del sol. Entonces, sin duda, alguna conmemoración astronómica, ¿no? Sí, y una cosa importante, hablando de la astronomía, y que también vamos a ver con mucha fuerza del preclásico medio en adelante.
por lo menos durante todo el preclásico, es el complejo de conmemoración astronómica que se conoce como el tipo Grupo E. En Uashactún hay un grupo arquitectónico que fue intensamente excavado a principios del siglo XX, que es el Grupo E de Uashactún. Y justamente estaba diseñado perfectamente para ver la salida del sol en los equinoccios y los solsticios. El patrón de este grupo es una pirámide alta en el lado poniente de la plaza y una estructura rectangular, larga, con 3 templos en el extremo este. Y esos, sí, en el extremo este, ¿verdad? En ese caso es el no oeste, sí. oeste, sino este. Y situado desde la pirámide, vos podés ver surgir el sol, salir el sol, sobre cada uno de esos 3 templos en los solsticios y en los equinoccios. Y ese patrón se va a replicar un montón de veces en todas las tierras bajas mayas, y también es probable que esta configuración temprana que vemos en la costa, que vemos en el altiplano, en sitios como Naranjo, tengan en cierto sentido el mismo uso, ¿verdad? Si bien no tan formalizado quizá a nivel de arquitectura, sí en el mismo sentido de pararte en un lugar y marcar dónde sale el sol en momentos relevantes. Yeah. Para ir avanzando, porque tenemos temas que cubrir. Sí, hay bastante. Ya hablamos de Naranjo y mencionamos que durante la primacía de Naranjo, Caminal Juyú no es aún lo que terminará siendo. ¿Qué es lo que hace a Caminal Juyú terminar siendo lo que termina siendo? Es decir, su posición estratégica, su influencia, su cosmopolitismo, todos esos rasgos que hoy identificamos en Caminal Juyú, el hecho de que, yo no sé si se le dice así, pero cuando uno mira estas recreaciones de la ciudad, estos dibujos que se han hecho a partir de cómo pudo haberse visto, parece una especie de Ámsterdam o de Venecia centroamericana, de mesoamericana, con canales y ríos, etcétera, con canales, quiero decir, artificiales, con un lago en fin, toda esa agua, toda esa posición estratégica, toda esa importancia que tiene, ¿dónde y por qué comienza? Pues sí, es verdad. Caminal Juyú, el preclásico medio, por supuesto que hay ocupación, no era un sitio tan grande, o sí lo era y está enterrado todavía, porque recordemos que Caminal Juyú tiene una historia larguísima. Entonces sí hay evidencias del preclásico medio, pero tal vez enterradas por el preclásico tardío, y el clásico temprano y el clásico tardío. Así es que, sin duda, y hay nuestra triste modernidad de sí, centros ahora todos los centros comerciales, comerciales, parqueos, casas que cada vez destruyen más plazas y montículos. Pero bueno, lo importante es que Caminal Juyú empieza a crecer justo en ese momento, hacia el final del preclásico medio, cuando va a iniciar el preclásico tardío, hay una explosión demográfica. Y eso sucede, digamos, que en diferentes partes del altiplano y de la costa sur. Hay un incremento demográfico importante. Posiblemente sea impulsada por técnicas agrícolas. En Caminal Juyú están algunas de las mejores evidencias, los canales de irrigación, ¿verdad?, que fueron construidos en preclásico tardío. Hay 2 canales originales que vienen desde del lago, laguna Miraflores hacia el sur. Van drenando el agua de la laguna hacia el sur, hacia donde está ahorita el periférico de San Jorge. De hecho, un canal se llama San Jorge. O sea, la fuente del agua es el lago Miraflores. Correcto. Y posteriormente hicieron un canal que iba transversal a estos dos y los conectaba. Seguramente estaban teniendo ya problemas de manejo de agua o querían recanalizar el flujo, y los campos de cultivo se ha propuesto que están en el sur, y parece ser correctas las interpretaciones. Ahí se han llevado a cabo numerosas investigaciones, rescates, y han encontrado semillas de ayotes, de frijoles, de matasano, de diferentes especies, tanto de horticultura como especies como una frutales. explosión en la diversificación agrícola, Correcto. muchos productos, Bien. la ciudad Y pues, atrae gente. Atrae gente, precisamente por eso. Otros sitios del valle que recién hablábamos, que casi todos están destruidos ahora. Se nos olvidó mencionar Rosario Naranjo también, que está muy cerca de Naranjo, que fue casi arrasado por un residencial. Pero todos esos sitios, casi ninguno tiene ocupación del preclásico tardío. O sea que
que las poblaciones pareciera que sí se están moviendo hacia Caminal Juyú. Como casi ninguna tiene centran. ocupación antes del preclásico tardío. En el preclásico tardío. O sea, todos estos sitios del preclásico medio tienen poca ocupación del preclásico tardío. Hablando de sequías, es imposible no pensar en formas de contrarrestarlas. Así que si ustedes son de los que, como yo, gustan de echarse un vinito, una cervecita, un traguito, les tengo que recomendar PariSmart. PariSmart de Productos Himalaya es un protector hepático natural que va a mantener su hígado en el largo plazo y que les va a quitar los achaques incómodos del día después. Una pastillita hará maravillas y pues por eso les invitamos a que lleguen a su farmacia, a su Super 24 de confianza y compren la cajita de PariSmart. Lo que ves aparentemente es un proceso de concentración urbana, ¿verdad? Claro. Justo un montón de sitios, incluso Caminal Juyú debe haber estado quizá conformado por varios asentamientos. Hay que recordar que el tamaño que adquiere la ciudad en el preclásico es muy grande, ¿verdad? Y se extiende en una zona amplia. Probablemente debajo de algunos grupos arquitectónicos del preclásico tardío tengamos esa evidencia temprana. Pero es bien interesante todos los factores, digamos, que se reúnen para configurar la gran ciudad antigua del Valle de Guatemala. Yo creo que Caminal Juyú, en una región bastante amplia alrededor, no tiene un punto de comparación. En principio, la Laguna Miraflores, central para generar toda esa dinámica social alrededor de ella, ¿verdad? En segundo lugar, cómo se va sofisticando y complejizando esa población que se ve atraída por el recurso hídrico de la laguna, para hacer uso cada vez más eficiente, más intensivo también de ese recurso a través de los canales. Hay un libro que es maravilloso, tiene mucho rigor científico, pero también a nivel de relato cuenta bien la historia, digamos, y es el libro Caminal Juyú San Jorge, de Marion Hatch. En San Jorge, esa es la gran paradoja de los arqueólogos que habitan y que trabajan en lugares ocupados por una ciudad contemporánea, y es que hay proyectos puntuales que muchas veces nos permiten encontrar un montón de información, pero sabes que esa información la estás extrayendo porque lo que viene después para ese terreno, que así se le ve, es la destrucción o la construcción de una cuestión contemporánea. El área de San Jorge afortunadamente se estudió muy bien, con tiempo, y se encontraron ahí precisamente huellas de lo que la doctora Hatch interpreta como las grandes cocinas comunitarias, ¿va? Hay cierto tipo de cerámica que probablemente se usó para cocinar en grande. Hay campos de cultivo extensos que están siendo irrigados permanentemente por el agua del lago, de la laguna, y es decir, hay ahí una configuración social que está poniéndose en práctica para producir y repartir alimentos también, ¿verdad? Entonces, eso asociado a los grandes grupos arquitectónicos que están alrededor, donde vos ves templos de primer orden, configuración prácticamente de palacios también, ¿verdad? Con grandes salas, con elevados del piso, con arquitectura muy compleja, muy rica, toda de barro, ¿verdad? En algunos casos cubierta con estuco. Te das cuenta que ahí hay un desarrollo social y urbano de alto nivel, ¿verdad? Y eso va a ser estable durante una buena cantidad de tiempo, 300 años quizá, poco más, que es incluso más de lo que tiene Guatemala como país. A mí lo que me resulta fascinante, digamos, para poner encima de la visión estrictamente material del análisis de estas ciudades, es que, digamos, vos entendés los grandes esfuerzos puestos en marcha para la agricultura, por ejemplo, porque supone alimentación, subsistencia, y después de la subsistencia, acumulación y establecimiento de jerarquías, acumulación de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es bien interesante que recursos igualmente masivos o incluso más sean puestos al servicio de la construcción de monumentos, ¿no? Porque eso de lo que te habla es de una ideología que está insuflando la voluntad de toda esta gente de levantar estos monumentos a la gloria de no tenemos muy claro exactamente qué, ¿no?
Tenemos algunas evidencias ya en el preclásico tardío, que esto se amarra muy bien con lo que estamos hablando de esta explosión demográfica, además, tecnología hidráulica. Hay varios ejemplos, además, también voy a hacer aquí un espacio para hablar del montículo de la Culebra. Ese es un montículo importantísimo que diariamente cientos de miles de guatemaltecos pasan a la par y a lo más que ven, o si es que algo observan, es el acueducto, que realmente es una obra muy bonita, pero debajo de ese acueducto está el montículo de la Culebra, que ese... Y que Navarrete y Luján tienen un Esa libro... publicación es extraordinaria. ¿Se ha reeditado eso? No, yo solo la edición original conozco. Del 86 me parece que sí, es un trabajo fantástico porque de hecho no hay una publicación tan buena desde ese entonces porque se han hecho rescates aislados y cada quien encuentra pues diferentes cosas de diferentes periodos, pero bueno, el montículo de la Culebra en su mayor parte es preclásico tardío, tal vez sus inicios era preclásico medio. Y hasta arriba se le han encontrado en diferentes proyectos de rescate lajas de piedra que también servían para conducir agua, pero esas son mucho más tardías. Esas posiblemente ya sean del Clásico tardío o incluso postclásico temprano. Se han encontrado también entierros intrusivos y, en fin, es una obra gigantesca de más de 6 kilómetros que tiene el mismo... De hecho, el acueducto fue construido aprovechando el montículo de la Culebra. Y esto tenía su origen cerca del Cambrai, cerca de donde ahorita está la toma de agua. Y descendía. Lo que se tiene registrado es que llegaba hasta Tecunumán, hasta donde está el monumento de... frente al Ix de la zona 9. Frente al Ix de zona 9. O sea, el Guarda. Casi. Sí, Trébol. Sí. Casi. Un poquito antes, Poquito es antes. en el Boulevard Liberación. Donde está el monumento de Tecunumán De Goiri. de Goiri, gracias. Y ahí... ¿Qué es hasta donde llega el acueducto de Pinula? Es hasta donde llega el acueducto de Pinula, que de ahí se redirigían la caja de trompetas que llegaba hasta la zona 1 ya en el siglo XVIII, ¿verdad? 1776 empezó la obra del acueducto y acabó 10 años después. Pero lo interesante es, bueno, el acueducto es lindo, pero el montículo es extraordinario. Debe ser una de las obras más grandes de ingeniería, de construcción de Guatemala. Y está documentado también algunos trabajos de Edwin Schuck antes de que la ciudad fuera, cuando estaba creciendo la ciudad, en los años 50, 60. Ahí hay muchas evidencias de cerámica y de esculturas cerca del Parque de la Industria. Y toda esa zona, bueno, hicieron el nuevo parque aprovechando las fuentes que diseñó el maestro Efraín Recinos, aprovecharon un área que se inundaba, porque yo pienso que el montículo de la Culebra acarreaba agua hasta ahí y esa parte se inundaba. Y ahí hay sitios pequeños que tristemente ya fueron destruidos. En el mismo aeropuerto había otro sitio, Parque de la Industria había otro sitio. Y algunos tenían monumentos lisos también, del preclásico medio y preclásico tardío. Miren, solo una pregunta que tiene que ver... Antes de cerrar eso, porque creo que es importante, justo las estelas lisas suelen estar asociadas a fuentes de agua, a nacimientos, a lugares donde hay agua. Y si tenés todo ese mapa de donde se han ubicado las estelas lisas y ves estas obras de ingeniería tan importantes, te das cuenta de la magnitud, de la importancia que tenía el traslado del agua y la toma de agua en esta sociedad agrícola. Los canales y la movilización de agua desde sitios tan distantes como el Cambrai hasta la laguna de Miraflores, porque más o menos hay un trazo, porque estás hablando que alrededor de la laguna está el centro del poder y el centro de lo que podría llamar el centro de la ciudad. Y es que el montículo está documentado hasta el monumento de Tecunumán. Pero la pregunta es, ¿se utilizaban también esos canales para el traslado de piedra o de lo que sea, para la construcción, recursos para construir, para reforzar la ciudad o algo que tenía que ver con... Pues esa obra realmente es muy interesante. Tristemente ha sido cortada, destruida en casi todos sus flancos, así que... opinar también sobre su función es complicado. El mismo Navarrete y Luis Luján Muñoz sugirieron posibles usos. Sí. Lo que se coincide es que es para transportar agua. Eso es bastante... No, pero no me refería específicamente al montículo de la Culebra, sino los canales. Una ciudad
tan dependiente del agua, en cuyo centro de poder se encuentra el agua, es uno de su principal recurso, etcétera. Tiene un lago, tiene canales, etcétera. Es capaz de levantar esfuerzos de ingeniería impresionantes para trasladar aguas, y también la usaban el agua a través de canales para la movilización de piedras o recursos de construcción, etcétera. Fíjate que no creo que haya sido uno de los usos primordiales. En principio porque la ingeniería, todo el sistema de canales, la forma que tienen, los anchos, es muy delicada. Es muy delicada. Sí. Y pienso que... medio, 2 metros de ancho. ¿Y sistemas de drenaje? También hay numerosos. Los que están más documentados son los del clásico temprano, clásico tardío, pero... Tubos barro. Subterráneos. Sí, correcto. Drenajes de barro. Sobre cilindros. todo cabal en estos grandes complejos arquitectónicos, ¿va? Donde tenés que conducir el agua. Solo lo digo para que nos hagamos una idea de que, digamos, los romanos hacían eso, pero después se pierde en la Edad Media. Y hay ciudades en la Edad Media que alguna vez tuvieron ocupación romana, en donde después la gente está tirando por la ventana sus desechos, ¿verdad? Sí. O sea, para que nos hagamos una idea de cómo las fluctuaciones de los avances de la tecnología tienen avances, retrocesos, etcétera. Sí, bueno, volviendo un poco a las tecnologías, pues estos sistemas de drenaje de tubos de barro que se ensamblan uno con otro, una parte es más angosta que la otra y ahí ensambla con el siguiente. Eso está documentado para el Clásico Medio. Era alrededor del año 500, 600 de la Era Común. Ahora en el Preclásico, que estamos hablando todavía del sistema de drenaje para irrigar los cultivos, o aún en el Montículo de la Culebra, pues suelen ser abiertos, son acequias, son canales abiertos, ¿verdad? Y ahí transportan agua, principalmente. No podemos arriesgar no tenemos evidencias para sugerir que puede ser otras cosas, pero agua sin duda para irrigar los cultivos. Y ya en el Clásico Medio, tardío, no solo en Caminal Juyú, hay, por ejemplo, en el área de Cochumalguapa, en el Castillo, ahí se han documentado esos tubos también. En el área también cercana a Zipacate, ahí también se han encontrado algunos tubos. En Montana se han encontrado tubos, pero todos están fechados para el Clásico Medio. O sea que ese sistema de drenajes es ya unos 800 años después de lo que estamos hablando, del Montículo de la Culebra y Caminal Juyú, ¿verdad? Claro. Hay que recordar que la principal materia prima constructiva de Caminal Juyú fue el barro, ¿verdad? Eso no necesitaba movilizar piedras. Sí, en realidad la piedra yo creo que no es tan relevante. Las estelas son grandes, pues, pero no son tampoco masivas como las que vemos en Cochumalguapa, de piedras que no pudiste mover. Ya estaban ahí. Sí. Que estaban ahí y que lo que hiciste fue cubrirlas de toda tu simbología. Sí. Pero una cosa importantísima de Caminal Juyú, que no hemos mencionado para nada, es una de las materias primas fundamentales de la historia mesoamericana, que es muy probable que Caminal Juyú, buena parte de su crecimiento también haya estado relacionado con ella, y es la obsidiana. La enorme cantidad de obsidiana que se extrajo del yacimiento del Chayal, en San José del Golfo. San José del Golfo estará a 20 kilómetros, quizá, de Caminal Juyú. Esta es la ciudad más importante del valle. 20 kilómetros después, es fácil pensar que podés tener canteras funcionando permanentemente. ¿Y por qué siempre lo amarramos? Además de la cercanía geográfica, es por la enorme riqueza que debe haber concentrado Caminal Juyú en algún momento. ¿Y cuál es el principal bien, el principal commodity que tenés a la mano para precisamente alimentar el sistema económico de una ciudad tan grande como esa? La obsidiana. La fuente del Chayal es importantísima a lo largo de toda la historia mesoamericana, desde lo más remoto que vimos para periodos como el Paleoindio y el Arcaico. Hay evidencia de obsidiana de esa fuente utilizada para puntas de proyectil desde lo más temprano. Pero ese crecimiento exponencial de Caminal Juyú justamente coincide con el aparecimiento y la formalización de la tecnología de navajas prismáticas, por ejemplo, que es algo que empieza a aparecer, la navaja prismática, que es el cuchillo por excelencia de toda la historia mesoamericana posterior, en el Preclásico Medio. Y la forma en la que se sistematiza la explotación de esa fuente de materia prima es impresionante. Uno llega a San José del Golfo, pregunta para llegar al Chayal,
Y al principio uno dice, no voy a machucar esta obsidiana porque es probablemente Pero después hay tanta. Es imposible, pues. Es una montaña prácticamente cubierta de vestigios de talla. Es decir, que en términos de lo que era el mundo en ese momento, el mundo de ellos, quiero decir, en la región mesoamericana, se puede decir que Caminal Judío era el proveedor principal de obsidiana, una materia prima que por otra parte utilizaban todos, ¿verdad? Sin duda. Todos. Sin duda, sí. Todos. Y, digamos, no hay otro sitio de la envergadura de Caminal Juyú en las cercanías de un recurso tan importante. Y hay registro de las rutas comerciales que esa obsidiana podía seguir hacia lugares distantes. Me imagino que las tierras bajas del Petén, me imagino que el... Correcto. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta el Valle de México? Como comenta Luis, sí, correcto. Esa fuente de obsidiana es importantísima. Se ha documentado en tierras bajas, en Tikal se ha documentado, en Costa Sur, en Altiplano Occidental. ¿Y más al norte? Pues no sé realmente cuál será el límite septentrional. Creo que abarcará buena parte de Yucatán, seguro Belice. Digamos, hacia el este es frecuente, pero también hacia el este tenemos otras fuentes importantes, como Ixtepeque, que está en Jutiapa. Y esa es una fuente que se va a usar mucho más, con más vigor en épocas posteriores. Pero en realidad, para este momento, la obsidiana del Chayal está absolutamente en todos lados, ¿verdad? Habría que ver si aparece por ahí en Oaxaca o un poco más después del istmo de Tehuantepec, pero sin duda en toda el área maya es la principal. Sí. Voy a hacer 2 preguntas a ver si ustedes las recuerdan después, porque luego a mí se me olvidan o nos vamos por tangentes que me hacen perder. La primera es si hay, digamos, un reflejo simbólico religioso de la importancia del agua en Caminal Juyú. Esa es la primera. Sí. Y la otra es ¿qué podemos inferir a partir de la manera en que está organizada la ciudad, sus templos y edificios, de cuestiones administrativo-políticas o incluso de vida cotidiana o de vida de las clases medias en Caminal Juyú a partir de las evidencias que existen? Son preguntas distintas cada una, pero tenía que soltarlas las dos porque luego se me van. El agua como símbolo. Bueno, va a empezar con esa, porque esa es fundamental, ¿verdad? Caminal Juyú en el preclásico tardío, todo giraba en torno al agua. Desde la iconografía, manejo de agua, esculturas, vasijas, el agua está en todas partes. Caminal Juyú en el preclásico tardío. Los monumentos, de hecho, muchos son inspirados en animales que viven en el agua, ¿verdad? En las ranas, los sapos son de los motivos más comunes en la escultura, pues porque ahí estaba la laguna. Hay garzas, en las vasijas hay cangrejos, lagartos. hay cocodrilos, incluso en esculturas hay cocodrilos mitológicos, como la escultura número 2, que es gigantesca, es un reptil de unos 4 o 5 metros de largo, esa pieza extraordinaria. Y entonces sí hay, todo el arte gira en torno al agua. En las vasijas también los motivos aluden a nubes, a lluvia, a surcos agrícolas también, pero sí, todo gira en torno al agua en Caminal Juyú en el preclásico tardío. Sí, es bien interesante que sí, aparecen de todo tipo de especies. Esta estela del hombre desnudo, es la estela 9. La 9, sí. La 9, que es preciosa, en su simpleza, digamos. No Eso es lo que está viendo hacia arriba, donde correcto. salen unos... Sí, y tiene Una voluta. como caracol. Un caracol cortado en transversal. eso es un caracol. Sí. Buenísimo. Pero buenísimo. que estará emitiendo un sonido, es un Sí, instrumento. está soplando al Es cielo. que parece una voluta. Es una voluta que también puede ser un Puede ser caracol palabra. transversal, que puede ser una trompeta, puede ser palabra. Y parece que está invocando El el cielo. trazo es hermosísimo. Es ¿eh? bellísimo. Y parece que está invocando agua, está invocando lluvia. Y está parado sobre un cocodrilo, ¿verdad, Luis? Hay Sí. un cocodrilo, pues digamos, mitológico. Ese es un cocodrilo abstracto, tampoco es tan naturalista, pero está desnudo, está parado en el cocodrilo, tiene el falo, se ve claramente, nada más un cinturón muy sencillo, que puede ser de tela, un collar que presuntamente sería de jade, y está viendo hacia arriba como cantando, pidiendo lluvia, puede ver. ¿El cacao es ya importante en Caminal Juyú? En Caminal Juyú como tal, no creo que sea relevante, por lo menos la producción. ¿Por qué? Porque la producción Es de de la cacao costa. principalmente está en la costa. Y en efecto, para épocas tempranas, como estas que estamos mencionando, preclásico tardío, ya hay, sí, cierta iconografía en lugares como, ¿cómo se llamaba la finca esta? Donde estuvo Margarita y el Fede trabajando. En Ataco. No, en Chocolá. Chocolá.
Chocolá, En sí. Suchitepeques. Y en un montón de lugares justamente de la planicie costera ya hay elementos iconográficos que te lo hacen relevante. Seguramente hemos encontrado muy poca evidencia botánica, digamos, del cacao, pero en épocas un poco más tardías van a aparecer, y sobre todo en las tierras bajas, donde quizá su cultivo no haya sido tan importante, pero ahí viene justamente lo que mencionabas de las redes, larguísimas redes de comercio, que ya están sistematizadas desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero que se van sofisticando, se van conectando mejor, van apareciendo nuevos sitios que funcionan en términos logísticos del comercio, digamos. Sitios como Cancuén, por ejemplo, que quizá no está tan cerca de las fuentes de jade del este de Guatemala, pero es una especie de centralizador, digamos, de cierta producción que va a irrigar a toda el área maya posteriormente. No se me ha olvidado mi segunda pregunta. Ustedes probablemente ya se les olvidó. ¿Qué podemos inferir sobre la administración social y política, administrativa o incluso de la vida de las clases medias a partir de la manera en que está organizada la ciudad de Caminaljuyo, a partir de sus templos, sus edificios, etcétera? Ese momento es importantísimo, preclasio medio, porque ese es un brinco, es una transición ahí de organización política y social. Ya lo mencionaban en el capítulo anterior, que en el preclásico temprano, aún en buena parte del preclásico medio, muchas de las obras, construcciones, templos, incluso obras hidráulicas deben haber sido construidas con esfuerzos comunitarios. Pero en el preclásico tardío ya se empiezan a ver figuras de gobernantes, y esas ya se reflejan en tumbas que sí han sido plenamente documentadas. Ya se ve una jerarquía bastante marcada. Antes de estos gobernantes se han propuesto modelos de cacicazgos o líderes en áreas, pero realmente en el preclásico tardío, alrededor del 100 antes de la era común, empiezan a ver estos gobernantes que ya están documentados, por ejemplo en Caminaljuyo. Hay un montículo que lo destruyeron en 1951 para hacer ladrillos, que estaba ahí por la verbena, montículo E33. Para hacer ladrillos. Para hacer ladrillos de adobe, sí. Era fuente de barro. Como ya era un barro cernido, bien preparado desde hace 2000 años, pues dijeron, bueno, echémosle mano a esto y hacemos ladrillos, que está buena la tierra. Pero ese era un montículo muy grande, algo parecido al de La Blanca. No tan alto, pero tenía más de 20 metros de altura, que está a la par del cementerio La Verbena. Montículo E33 lo destruyeron en 1951. Afortunadamente fue documentadas, por lo menos las dos tumbas fueron bien documentadas por Edwin Shook y Alfred Kidder, que eran de la institución Carnegie de los Estados Unidos. En esa época no habían arqueólogos en Guatemala, ¿verdad? Habían historiadores, pero realmente arqueólogos no habían. Ellos documentaron estas tumbas y ahí sí ya son unas tumbas riquísimas, con más de 200 vasijas cada una de las tumbas, con esculturas adentro de las mismas tumbas, piedra hongo. Hay una que tiene una efigie de jaguar, extraordinaria esa pieza. Hay una máscara de jade, y todo eso se puede consultar todavía. Está este libro muy bueno de Shook y Kidder del año 52. Uh-huh. Yo les invito para que busquen ahí en Google los dibujos que quedan de esas tumbas. Es una cosa extraordinaria, sí, fuera de serie, lo que se logró documentar ahí. Y yo creo que son quizá las tumbas más ricas que se han encontrado en territorio guatemalteco. Si se dan cuenta, no hemos hablado casi nada de las tierras bajas. Queremos hacer un capítulo específico para eso, pero estas tumbas no tienen, digamos, nada que envidiar a la suntuosidad que vamos a ver en las grandes cámaras funerarias, incluso de 300, 400 años después. En las tierras bajas del Petén. En las tierras bajas del Petén. La relación, y esto es polémico, y yo sé que es polémico porque tuvimos una larga conversación previo a abrir los micrófonos, entre Teotihuacán y Caminaljuyo. ¿Cuál es? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay ahí? Bueno, para empezar, esto es un poquito posterior a la época que estamos hablando. Y antes de hablar de Caminaljuyo, de Teotihuacán, creo que vale la pena sumar un elemento importante que tuvo implicaciones sin duda políticas, sociales, económicas, y son las sequías. Se han documentado sequías a través de evidencia botánica, paleobotánica, más o menos en el año 100, 200
de esta era. Y eso tiene que ver con el disecamiento también, cómo se va deshaciendo, digamos, el gran recurso hídrico de Caminaljuyu, que es la laguna Miraflores. Se seca y ahí hay problemas, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que viene después en términos de continuidad? Porque si bien hay reacomodos, no hay un colapso completo, ¿verdad? Es decir, hay una secuencia cultural que no se interrumpe en ese momento, pero sí que hay una cosa que cambia. ¿Y cuál es la naturaleza de ese cambio? Pues precisamente quizá el establecimiento de nuevas modas culturales, de nuevos ejes de poder simbólico. Teotihuacán ahí adquiere una relevancia que irradia por toda Mesoamérica y es sin duda posible el establecimiento de esta relación entre la gran ciudad del Valle de Guatemala y la gran ciudad del Valle de México. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación? Eso es lo que hay que seguir discutiendo. Edgar Carpio ha hecho aportes en ese sentido. Juan Pedro Laporte también ha hablado de la relación entre el área maya y Teotihuacán, que son arqueólogos que se han dedicado a entender esa relación y que está siempre cambiando, ¿verdad? Frédéric Bové en la costa sur también propuso ciertas formas de interacción entre élites y pues ahora los nuevos descubrimientos, ya Javier nos contará qué está pasando. Pues esa es una buenísima pregunta de la interacción teotihuacana, porque bueno, en Caminaljuyu está clarísima, bien documentada, en tumbas también que fueron destruidas para variar, en Montículos A y B, que estaban junto al Hospital Roosevelt, habían otras tumbas riquísimas también con muchos elementos del arte teotihuacano, ¿verdad? Vasijas, figurillas, también hay incluso tipos cerámicos que sí, porque hay muchos que son copiados, digamos, con cerámica local, con barro local, de estilos teotihuacanos, pero incluso hay algunas vasijas del anaranjado delgado, por ejemplo, que eran producidas cerca del altiplano central de México. Así es que, la obsidiana verde, por ejemplo, también. Entonces sí hay bastantes evidencias. De momento estas evidencias están un poco restringidas a nivel de élite, o sea que están en las tumbas de los gobernantes o en edificios importantes cívicos como la Acrópolis, por ejemplo, que además está la importante arquitectura de estilo talud tablero, ¿verdad? Que además aparece en otros sitios como en Tikal y buena parte de Mesoamérica durante el Clásico temprano. Bueno, a modelo como comparación, eso está excelente para recién lo que hablamos de los olmecas. Si hay una población olmeca, parece que no. Si hay una población teotihuacana, parece que sí, en la costa sur. Esa sí parece, hay evidencias más fuertes para decir que hay una población teotihuacana y la gran capital sería el sitio de Montana. Este fue investigado en 1991 por Sonia Medrano y Dr. Bové y varios colaboradores, muchos arqueólogos, que ahora son profesores o se han especializado en temas muy complejos, pero ese proyecto sí documentó muchas evidencias teotihuacanas que están a todo nivel, están a nivel de élites, a niveles domésticos, hay figurillas, hay artefactos como los candeleros de doble cámara, hay figurillas con estilos propiamente teotihuacanos. Y es complejo porque en Montana se ha documentado todo esto para el Clásico Medio. Esto es entre el 400 y el 600 de la Era Común. Curiosamente, en Montana no se ha encontrado obsidiana verde. De los cientos de miles de fragmentos de cuchillos que se han encontrado, hay como 2 o 3 en el área, porque hay otros sitios menores que Montana. Montana está, olvidé mencionarlo, está muy cerca entre La Gomera y Zipacate. Se han encontrado también estos tubos de drenaje. Pero sí estamos bastante seguros o así lo sugieren las evidencias, de que hay una población completa teotihuacana, con artistas, con alfareros, alfareras, con comerciantes, con nobles, sacerdotes, todo lo que involucra a una población, porque las evidencias están a todo nivel. Y no es que hayan reemplazado la población local, estas están conviviendo con manifestaciones locales. O sea, siguen apareciendo vasijas de tradición local de la costa, siguen habiendo deidades locales como Nariz Rizada, pero aparecen nuevas deidades también como el famoso Tlaloc, que Tlaloc se llama ya para los mexicas en el posclásico. ¿Quién sabe cuál era su nombre? Pero quién sabe cuál era su nombre. De hecho, ahí solo le llaman la deidad de las tormentas teotihuacanas. Pero la iconografía es igual que el Tlaloc. Es más, el Tlaloc se inspiró en esta deidad de las tormentas. Interesante esta convivencia que mencionas. Es decir, no hay una sustitución completa
de patrones culturales, Sí. sino que hay una convivencia entre poblaciones locales que que conviven con una población foránea y que van también asimilando y compartiendo Van compartiendo elementos. rasgos culturales y cabal, como decís, no parece ser impuesto porque no hay evidencia de violencia, no hay guerras, las diferentes manifestaciones culturales, como dice Luis, están conviviendo en la misma ciudad, en la gran ciudad de Montana. Así es que esto es muy interesante porque es contrastante con lo olmeca. Los olmecas no podemos decir que habían poblaciones propiamente, ¿verdad? Tal vez están los artistas y los comerciantes, como ya dijimos, pero están restringidos a los estilos escultóricos, mientras que en Montana sí se observa que están en un nivel doméstico, o sea, es gente de diferentes gremios, por ejemplo, que están presentes en la costa sur, en Guatemala. Cuando sí hay evidencias de violencia, y esta será una de las últimas preguntas que hacemos porque estamos un poco sobre el tiempo, coincide precisamente con lo que Luis ha mencionado antes de la sequía y el lago Miraflores comienza a secarse o el recurso hídrico comienza a escasear. Esa era la garantía que daba Camino al Juyú. Cuando no existe eso, ¿qué sucede con la ciudad? Hay evidencias tengo entendido que hay evidencias, por ejemplo, de monumentos decapitados, hay revueltas sociales, hay descontento. Podemos saber con la evidencia que se tiene algo de lo que ocurrió socialmente en el momento en que comienza a escasear el agua. Sí, evidentemente hay cambios marcados. Hay depósitos gigantescos de la fase Santa Clara que corresponde al protoclásico, ¿verdad? Ahí sí es esa transición entre el preclásico tardío y el clásico temprano, que hay gigantescos depósitos de vasijas rotas. Depósitos a veces van acompañados de entierros humanos, animales también, perros principalmente. Pero sí, hay un marcado cambio. De Santa Clara, en la fase de Santa Clara, muchos depósitos, muchos monumentos rotos también, decapitados, como decís, algunos están mutilados, otros solamente los rostros están desgastados. O sea, como si la gente de pronto comenzara a descreer de la legitimidad del poder que hasta entonces había proveído de un engrudo político a la unidad de la Pues de es buena la ciudad. pregunta si la gente, es decir, toda la población o algún otro grupo político que... La sede es cabrona, que ¿no? estaba, sí, o que si estaban compitiendo ya por el control político, pero a nivel de élite no estamos seguros si es toda la población. Esto estamos hablando hacia el año 200... 250 de la era común. Sí, justamente yo quisiera recomendarles este libro que encontré hace algún tiempo en el Fondo de Cultura Económica, creo que circula todavía, se llama Las Grandes Sequías Mayas, Agua, Vida y Muerte, de Richardson B. Gill. Él y otra serie de evidencias nos han permitido tener cierta certeza en cuanto a que algo sucedió en términos de degradación ambiental entre más o menos el año 100 y el año 250 ya de nuestra era. ¿Cuáles son como los detonantes, las características de este suceso que se refleja, digamos, en el registro arqueológico con cierta contracción de las poblaciones, cierto cambio en las tradiciones, cierto malestar también en cuanto a la, ¿qué sería? Destrucción, profanación de símbolos importantes de épocas previas? Es muy probable que la actividad humana haya tenido algo que ver, pero también algo que no podemos controlar y son las sequías, la falta de la energía primordial que nutre a un sistema agrícola. Las sociedades se van complejizando para hacer más eficiente su recepción de energía de esas plantaciones que se tienen, pero cuando el principal input de energía, que es la lluvia, empieza a tener disturbios, digamos, hay problemas. Y en términos religiosos no se ve, digamos, un incremento de actividad religiosa en torno a la solicitud del agua. Estos grandes depósitos sí podrían ser alguna solicitud de agua. ¿Pero qué estás hablando? ¿Los sacrificios? Los depósitos de cerámicas rotos. Sí, a veces acompañados de sacrificios, es correcto, pero
principalmente son depósitos de vasijas rotas que están marcando. Porque lo que hacen las ciclo, culturas, no solo aquí, sino en todos Sí, los sitios, sí. era sacrificar algo. Sí, sacrificar o animales o personas o romper sus artefactos, ¿verdad? Son cambios de ciclos, ¿verdad? Y eso se sigue observando en diferentes culturas del mundo, ¿eh? Esto no supuso, sin embargo, y esta viene a ser mi última pregunta sobre la historia cíclica de la ciudad de Caminal-Juyú. Esta sequía y esto que estamos intuyendo que ocurrió, conjeturando un poco, en términos del comportamiento de la sociedad cuando los grandes proveedores del recurso, en este caso del agua, dejan de poder proveerlo y debería de cuestionarse su legitimidad, incluso su santa legitimidad, que quiero decir la legitimidad de orden religioso, etcétera. Pero eso no supuso el abandono de la ciudad, ¿no? No, Caminal-Juyú continúa siendo ocupada hasta el clásico tardío. Hay cambios importantes. O sea, hacia el año 900. Digamos. Luego, en el posclásico sí sigue habiendo ocupación, pero está más dispersa. Está en ciertos sectores y en diferentes partes del valle, ¿verdad? Como Chinautla, que es el gran centro del valle. O Petapa también. ¿Quién le pone Caminal-Juyú? Caminal-Juyú lo nombró así José Antonio Villacorta en la década de 1920. Porque Caminal viene de Quemé, en idiomas quicheanos quiere decir muerte, Caminal, y Juyú, montañas, porque eran cerritos. Entonces los cerritos, los montículos, las pirámides son montañas, ¿eh? Entonces es Cerro de los Muertos, así le pusieron, porque realmente no se sabe cuál era el nombre original de Caminal-Juyú, ¿verdad? Sí. Pero fue José Antonio Villacorta, que era historiador y un gran apasionado, digamos que era arqueólogo autodidacta, porque él hizo algunos de los primeros estudios de la escultura de Caminal-Juyú, además. Uh-huh. Y alimentó de buena manera la colección nacional del Museo Nacional, que antes estaba en la Casa del Té. Casi todas esas esculturas fueron movidas o recuperadas o excavadas por el propio José Antonio Villacorta. Uh-huh. Justo, yo creo que ya para ir cerrando este episodio, tomar conciencia de que estamos parados justamente en la puerta de un momento importante de la historia antigua. Es decir, en los primeros 2 siglos de nuestra era hay algo que sucede y que va a reconfigurar los desarrollos culturales que venimos viendo durante todo el preclásico. Es decir, hay una secuencia que encuentra una perturbación, pero que se reajusta ante esa perturbación y luego vamos a ver un crecimiento exponencial y vamos a ver un desarrollo mucho mayor. Eso de mayor es relativo, pero importante cambio político y social y se da en las tierras bajas mayas, y eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Las grandes decoraciones monumentales, masivas, de los mascarones que decoraban los edificios con símbolos muy complejos de deidades sobrenaturales y tal, dejan de realizarse y en su lugar adquiere mucha fuerza el desarrollo de las estelas, y las estelas están asociadas a la representación de individuos poderosos, pueden que sean míticos también algunos, o asumiendo la función sacerdotal, religiosa, ideológica en ciertas festividades. Ahí hay un cambio importante en eso que has querido resaltar, cómo van cambiando las ideologías y cómo de alguna manera lo que sucede en el ámbito social, económico, productivo de estas sociedades agrícolas se refleja material, claro, en su cuestión política y en su configuración ideológica. Es como que también se sublima lo material y se convierte en símbolo, se convierte en ideología, se convierte en religión. Para agregar a lo que comenta Luis, lo que yo comentaba anteriormente del montículo E33 de Caminal-Juyú, donde se han encontrado estos 2 gobernantes, las 2 famosas tumbas, está la estela 11 de Caminal-Juyú, donde se ve un personaje, seguramente un gobernante, y se ha interpretado que es uno de los gobernantes que está enterrado en una de esas tumbas, porque tiene un cuchillo que viene en forma de gancho, que está en la imagen, él lo está agarrando en su mano, lo está portando, y ese mismo cuchillo fue encontrado como un artefacto dentro de la tumba. Entonces, más que cronológicamente,
se complementan, parecen ser contemporáneas. Ese es el estilo escultórico de la Estela 11 de Camille Huyot con las tumbas del Montículo de 33. O sea que es posible que el que estaba enterrado ahí, porque ya lo destruyeron, sea el personaje de la Estela 11 de Camille Huyot. Eso es. Y ahí empieza el surgimiento de los grandes gobernantes del preclásico tardío, por lo menos en Camille Huyot. Maravilla. Pues ya lo vieron ustedes, en el episodio siguiente nos trasladaremos a territorios del Petén, de las Tierras Bajas, en coincidencia además cronológica con Caminal Huyot, porque Mirador, por ejemplo, sí, que es una ciudad monumental y a la que ya ni siquiera le aplica el criterio de preclásico en el sentido de que lo clásico iba a ser lo monumental, sí, grandote, sí, etcétera. Eso también habría que replantear. Hay que discutirlo, ¿sí? En fin, ese será el siguiente episodio. Nada más quería mencionar los libros que trajo generosamente Luis aquí. Aquí está el de las grandes sequías mayas, que lo edita el Fondo de Cultura Económica. Ya hablamos de él la otra vez, Los Caminos de Nuestra Historia. Los primeros capítulos están dedicados a la historia antigua. ¿Y cuál es vos? De los Olmecas de Sustel. Sí, es uno de los libros clásicos y como para introducirse a la lógica, digamos, de la cultura olmeca. En realidad, creo que si algo hay que recomendar es el fondo editorial de la colección de antropología del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué haríamos en el Fondo de Cultura Ahí Económica? Están los clásicos, ¿no? Y sí, justamente estos son algunos ejemplos. Decir La civilización maya de Robert Shatter, que es la actualización del magnífico trabajo de Sylvanus Morley, ¿verdad? Que es este intento enciclopédico de reunir en un solo volumen. Que es el contemporáneo de ¿quién? De Thompson también. Morley es previo. Sí, que estará en 1910, por Inicio ahí. del siglo XX. Sí. También puedo recomendar otro libro que es uno en el que participó Luis, que es coautor junto a Margarita Kosic de un capítulo que trata sobre la obsidiana, que es el libro Naranjo, que hemos estado hablando bastante hoy. Ese libro está muy completo porque habla sobre lo que hemos estado platicando, de los columnares, los montículos, los sitios del Valle del Preclásico Medio, cómo estos fueron destruidos. Y Naranjo es un ejemplo especial porque se logró documentar de primera mano cómo estaban puestas las esculturas. Es otro libro, es editado por Bárbara Arroyo y en él participa Luis también y otro montón de arqueólogos jóvenes. Ese creo que está disponible en la Academia de Geografía e Historia. La Academia, sí, correcto, ahí se puede conseguir. Así que vayan. Miren, queridos dos, muchas gracias por su apasionamiento, por su entusiasmo, por su generosidad para compartir esto, por la generosidad particularmente me parece a mí que pasa también por hacerlo didáctico y comunicativo hacia las audiencias no especializadas, que es también lo que necesitamos. Esperamos que no sea la última, sino más bien la primera de muchas. Muchas gracias, Luis Méndez Salinas. Javier. Gracias, Arnoldo. Ha sido un gusto. Gracias, Luis, por traernos y muy interesante los temas. Y a ustedes, hasta el próximo Tangente. Me toca a mí, además, promocionar en particular, que será dentro de 2 semanas, el pasado presente. Muchas gracias.